Esta noche es un tema muy interesante y usted que está por internet, ponga mucha atención, porque quiero ir despacio para que usted pueda captar todo lo que Dios nos quiere dar. El tema es cómo se forma la imaginación, es decir, cómo nosotros podemos conocer mejor a Cristo. Y ese mecanismo lo tenemos que reconocer para poder conocerle mejor a Él. Vamos a empezar, ponme por ahí, Gretel, el mapa del cerebro, el cerebro en sí. Gabriela. Es que veo a Gretel, no veo a Gabriela aquí. Ustedes vayan buscando Proverbios 23:7, versículo 7, para que, bueno, acá también, aquí es la cosa. Fíjese que Proverbios 23:7, quiero que alguien lo lea para que usted lo busque en su Biblia y lo marque. No lo quiero recitar de memoria, porque quiero que usted se integre al aprendizaje, ¿verdad? Y esto es muy importante. Pues como Él piensa, así es Él. ¿Verdad que sí? Dice así. ¿Qué dice Proverbios 27? Alguien que me lo lea allí con el micrófono para todo el mundo repasarlo. Porque esto es integración completo para cada uno de nosotros y todos somos participantes de esto. Así que el que tenga Proverbios 27:3, allí hay un micrófono, por favor. 23:7. 23:7. Ah, léelo, por favor. Está apagado el micrófono. ¿Está prendido? Ah, pues, Jam, chequeame ese micrófono. Hola. Ajá, ahora sí. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aleluya. Déjalo ahí. Muy bien. Todos lo tienen localizado en su palabra, ¿verdad? Bien, el tema de esta noche es cómo se forma la imaginación. Así que yo le traje una imagen gráfica de algunas de las funciones del cerebro para que podamos entender cómo se forma la imagen, ¿verdad? Que Cristo quiere ponernos en nosotros. Y cuando nosotros entendamos esto, vamos a darnos claro que la imaginación está el concepto fundamental que nos sostiene de nuestra fe. Ahora bien, entrar en este proceso hay que ver cómo la integración de nuestros sentidos tiene mucho que ver con esto y cómo el mundo de allá afuera trata de interferir con nuestros sentidos para dañar la imaginación de un Cristo vivo. Por eso es que nosotros tenemos que cada día nutrirnos de la palabra, profundizar en la palabra y mantenernos en santidad. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué es eso? Porque santidad se refiere a apartarse de las cosas del mundo y mantenerse en el camino de Cristo. Y usted va a ver que cuando usted se mantiene en el camino de Cristo, la imagen del Cristo vivo entra en la imaginación correcta de nuestra mente y se forma entonces la idea correcta de lo que es un Cristo vivo. Estamos aquí. Es como una palabra, pero quiero que usted, si tiene duda, usted levante la mano. Hay 2 micrófonos. No tengo problema en detener la clase, porque la idea es que usted aprenda, hermano. Yo no vengo aquí a hacer un discurso de una clase de universidad ni de teología. Vengo a que usted entienda el concepto y se plasme claramente en lo que Dios quiere. Todos aprendemos. Yo aprendo de sus preguntas. Así que no se quede sin preguntar porque no es de Dios que usted se calle la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos una imagen de un cerebro, ¿verdad? Un hemisferio izquierdo aquí, un hemisferio derecho. Sabemos que en el hemisferio derecho es que Dios trabaja en nuestra vida, ¿verdad? A través del alma y está plasmado en la parte derecha. Ok, aquí tiene diferentes indicaciones
¿verdad? Que están rotuladas la imagen del hemisferio izquierdo, donde está el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha. Aquí en el hemisferio izquierdo pues está la intuición, que está la imaginación, aquí donde Dios trabaja con nosotros. Está el sentido artístico, que también Dios trabaja con nosotros, el sentido musical y percepción tridimensional. ¿Por qué dice tridimensional? Porque son 3 dimensiones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo van viendo? Dios es perfecto, hermano. Y en todos nosotros tenemos la firma de Él. Y obviamente el control de la mano izquierda. Les traje esto para que usted pueda entender que hay una imagen que explicando donde hay una comunicación entre ambos hemisferios, y es el cuerpo calloso que unifica los 2 hemisferios. El cuerpo calloso es un tejido que une eléctricamente uno con el otro para coordinar todo lo que hacemos. Eso se entiende claro, no hay que saber mucha ciencia para eso, eso está clarito. Ahora bien, ¿por qué es importante que usted pueda entender esto? Porque son funciones cerebrales que están dislocadas, pero que a la misma vez se unifican para una sola función. Porque estructura determina función. Es una ley de física que no falla. Estructura determina función. ¿Estamos aquí? Estructura determina función. La estructura que usted tenga de la formación de Cristo determinará si usted se convirtió o no se convirtió. ¿Ves que lo he dicho muchas veces, verdad? Pero esto es importante que usted lo pueda entender y verlo físicamente así. Yo creo que el panorama es más fácil de entender. ¿Estamos aquí? Y fíjense que empezamos el proverbio hablando claramente, pues como él piensa, así es él. La estructura del pensamiento está guardada en este órgano, pero es algo que nadie puede retratar por MRI ni CT scan, sino que es una función energética estructurada y guiada por Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que ahí, que es el espacio donde Dios trabaja con nosotros, y específicamente aquí, en el sentido de imaginación. ¿Por qué? Porque imaginación es yetzer, y yetzer significa pensamiento. En el original yetzer del griego es pensamiento. Te estoy trayendo todo porque uso muchas Biblias para traer el concepto, de tal manera que podamos aplicar esto lo más sencillo posible, pero en la pureza y la integridad de lo que Dios dijo que era. ¿Ok? Entonces, como usted puede ver aquí, este es la estructura de todos nuestros sentidos, que todos están unificados en diferentes funciones, pero hay una función regulatoria de todo que trabaja aquí, y es en la imaginación. Ahí es donde Dios trabaja con nosotros. ¿Estamos aquí? Ok. Pues vamos a poner la otra parte del cerebro, la otra segunda fotografía. Aquí está. Este es el taller del pensamiento crítico y creativo. ¿Por qué decimos pensamiento crítico y creativo? Porque es el pensamiento donde Dios nos coge con todos los errores para llevarnos al creativo de Él, que es la nueva dimensión espiritual que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Eso no está difícil de entender, ¿o sí? Fíjense que nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para que la imaginación creativa que está aquí surta el efecto en nosotros. ¿Cuál es el efecto? Transformación. Por eso cuando a mí me dicen fulano hizo aquello, ¿sabes qué? Nunca se convirtió. Ahora van viendo por qué yo le digo eso. Yo sé que nadie se lo dice a ustedes, ni un pastor ni nadie, pero yo se lo estoy empleando científicamente y teológicamente para que usted pueda ver esto. Cuando usted entonces puede ver esto y entender, y dice aquí,
El cerebro es el órgano central de las percepciones sensoriales, del pensamiento y de todos los contenidos de nuestra conciencia. ¿Dónde trabaja? ¿Se acuerda el diagramita de 3 que le ponía? ¿Dónde es que trabajaba Dios? En la conciencia, en el aquí, en el presente, en el ahora. ¿Se acuerdan de eso? Sí, todos lo saben. Están claros en eso, ¿verdad? Entonces, dice, otra característica de nuestro cerebro es que no distingue entre fantasía y realidad. Esta parte es bien importante. Hasta que no tengamos un pensamiento creativo, salgamos del pensamiento crítico para entrar en el creativo, es decir, hasta que nosotros no tengamos la transformación que Dios quiere en nuestra vida, nosotros no vamos a tener lo que se llama el discernimiento de espíritu. Y si no tenemos el discernimiento de espíritu, pues entonces no vamos a poder distinguir la realidad de la fantasía. Hay mucha gente que está en el camino de Cristo y fantasean. ¿Usted ha visto eso? Imaginan cosas por una imagen que vieron y ya lo pusieron en lo más malo. Pero es una imagen de fantasía. ¿Por qué es eso? Porque no ha sido transformado. Y está todavía en la parte crítica. ¿Pero por qué no ha sido transformado? Porque la palabra no ha podido penetrar lo suficiente para entrar a una imagen creativa. ¿Lo ven o no lo ven? Lo van a ver ahora inmediatamente cuando entremos a las funciones sensoriales. Por esto es importante que usted pueda entender eso. Dice aquí, se descubrirá que al quedar separados ambos hemisferios, algunas funciones que las realizaba el derecho y otras el izquierdo, se descubrió que existe una especialización. Eso estaba, lo descubrieron, ¿verdad?, recientemente, pero eso estaba hace tiempo. La parte cognitiva de una realidad especializada es la transformación que cambia todo el andamiaje del pasado para entrar en el presente. Por eso es que nuestra mente todos los días tiene que ir cambiando en virtud del conocimiento de la palabra de Dios para que podamos tener una mente renovada día a día. Porque si no renovamos nuestra mente día a día, entonces en vez de evolucionar, involucionamos, volvemos para atrás. Y no evolucionamos hacia la imagen del Creador, que es la realización de un Cristo vivo en nosotros, a la estatura de un varón perfecto, dice la palabra, Cristo Jesús Señor nuestro. Lo van viendo cómo es la palabra, se demuestra en la función, porque la estructura determina función. Si no tenemos la estructura de Cristo, no vamos a funcionar como Cristo. El domingo pasado el Señor nos habló que los tales eran hijos de Dios, pensaban como Él, hablaban como Él, veían como Él, escuchaban como Él y sobre todo amaban con el corazón que Él nos ama. Porque estructura determina función. Ahora bien, ahora vamos a entrar, conociendo esta introducción, vamos a ver cómo el tacto es el sentido de tocar. Cómo el tacto es una puerta donde llega al alma y produce un afecto. Un afecto es una apreciación justa, amorosa o desamorosa, donde el tacto tiene importancia como un desarrollo para la imaginación cognitiva de una verdad. Te toca algo suave, dice suave. Si lo tocas rough o puntiagudo, es cortante, o es rough, o está pulido. El tacto es uno de los sentidos que están imbrincados en el desarrollo del cerebro para usted palpar las cosas. En la primera figura estaba, pero no quiero darle mucha importancia porque esto no es de medicina, esto es teología. Así que es importante que sepamos que nuestros sentidos tienen una relación cognitiva con el exterior para decirnos cómo están las cosas exteriormente. Entonces, la imaginación de nosotros dice, pero él es una persona rough. Todo el mundo sabe que una persona rough es algo que tú lo tocas y es desagradable. O es áspero. Ah, no, ella es bien suavecita.
ya es agradable. ¿Entiendes? Porque ese sentido de relación del conocimiento de lo que significa ese tacto nos da a nosotros entendimiento de qué es cada cosa. Vamos aquí. Ya eso lo vieron. Vamos al otro tacto, vamos al otro sentido. El olfato es una puerta el olfato es una puerta del alma que llega a la conciencia. Quiere decir que cuando tú olfateas algo, tú estás en el consciente, en el aquí, en el ahora, lo que está sucediendo tangiblemente. ¿Lo ven? No es imaginativo, es real. Entonces mire esto, cómo Dios muestra su presencia con lirios. Y todo el mundo lo identifica que es Dios. ¿Verdad que sí? Porque no hay ninguna flor que se asemeje a ese olor o que sea igual en comparación con lo que él hace. Olfato. ¿Y por qué en el olfato? Porque el olfato trabaja con el aquí, en el ahora, en el consciente de su presencia. Ese olor estaba aquí. Por eso yo repetí la adoración. Sigo, el Espíritu me repítela para manifestar eso. Algunos de ustedes posiblemente lo sintieron. Y ahí usted va entrando en entendimiento de que en el presente, en el aquí, en el ahora, en la conciencia, está en el olfato. Bien. El otro sentido que vamos a hablar es el oído. El oído es importante porque el oído hace el espacio de la memoria en el cerebro para hacer una admisión de un recuerdo. Y ese recuerdo, cuando el enemigo se lo quiere cambiar por algo malo, usted se lo va a cambiar por algo bueno que hizo Dios en su vida. Porque ese recuerdo de memoria es un refuerzo para usted mantenerse en la fe viva del que el Dios que usted le sirve ha hecho milagros. El primer milagro que todos, sin lugar a dudas, lo vamos a admitir es que le recibimos a Él y cambió nuestra vida. Y eso no lo debemos nunca de olvidar. ¿Por qué? Porque la conversión es el primer amor. Y ese primer amor tiene que estar presente en nosotros de continuo porque es el sostén de su verdad transformadora, libertadora y reconciliadora con el Creador. Porque todos tenemos que estar reconciliados con el Creador siempre. No es a veces. Siempre. El otro sentido es importante, es el gusto. El gusto tiene que ver directamente con la razón. Y la razón certifica lo que hay en la memoria, trayendo a la conciencia la verdad para mantener el afecto propio del Señor a través de la imaginación del Creador en nosotros. ¿Lo van viendo? Mira cómo esto se imbrinca, todo está unido con una función. Y el otro sentido importante es el de la vista. Que el de la vista llega hasta la puerta del alma, porque la vista es algo de lo que a nosotros más nos pide el Señor que nos cuidemos, pues es el que más nos contamina, la vista. Tanto es así que usted está por internet buscando algo y de momento ¡frup!, le sale una mujer medio desnuda, o le sale un mensaje incorrecto, o le sale disparate desagradable. ¿Por qué tú crees que hace eso el enemigo? Porque él conoce esto. Él sabe cómo funciona esto. Él sabe cómo funcionamos nosotros y usa esa debilidad para dañar ¿qué? La vista, porque la vista es la ventana de los ojos de nosotros, es la ventana del alma. Algunas Biblias dicen que la vista es la ventana del hígado, porque el hígado, y los chinos lo dicen, es el órgano que retiene, asimila o bota las emociones. El hígado. Estaba haciendo leyendo unos research recientes. Mira esto que es importante. El hígado, que es la ventana del alma, porque a través de nuestros ojos tocan esas emociones el hígado, tiene que ver con lo que nosotros comemos. La macrobiota, que es la flora intestinal de nosotros, se altera conforme a las emociones. Por eso hay gente que cuando tiene emociones negativas le da diarrea. La Biblia lo dice. Y le pongo ese ejemplo porque no quiero entrar en cosas de medicina, pero para que usted vea cómo trabaja todo esto. De manera que todos estamos integrados hacia algo
que finalmente es crear la imagen del Creador en nuestra vida, de pureza y de integridad. Cuando uno ve que cuánto tiempo se queda en el cerebro eso que vio negativo. 120 días negativos. Tú ves una imagen negativa de lo que sea, esa contaminación que entró por sus ojos, tocó el hígado y se quedó en la sustancia reticular del cerebro 120 días. Son 4 meses. Y usted se acuesta y sale la imagen. Y usted vuelve a abrir los ojos y vuelve a cerrar y vuelve a ver la imagen. Y cuando menos usted espera, la imagen vuelve otra vez. Y no es algo agradable. Por eso es importante que nosotros cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, con quién estamos, de qué hablamos. Todos estos sentidos, el enemigo se encarga y lamentablemente usa gente conocida o de la iglesia o a veces gente del mundo que usted le permita para contaminarlo por los sentidos. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Lo va viendo, ¿verdad? Así que todo lo que toque nuestra alma toca el cuerpo y por lo tanto va a afectar nuestro pensamiento o imaginación. Voy a usar mucha imaginación porque el ser es más propio identificarlo más allá de pensamiento e imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación es la profundidad espiritual de un pensamiento que es depurado y limpiado, cuya guianza viene del Padre Celestial. ¿Lo ven o no? La imaginación es la profundidad de la pureza del pensamiento guiado por nuestro Padre Celestial. No, estamos hablando de todos convertidos. Esto no es para el mundo. El mundo no puede llegar a esto. No, si no tienen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo, no pueden entender esto. Por el Espíritu, por Dios. Jan, ¿qué número es ese? Pastor, eso sí conocemos a Cristo, porque si no lo conocemos, la imaginación es se desvía. negativa, incorrecta. Como hemos visto, los sentidos ocupados por cosas que no son de pureza e integridad va a desviar la persona hacia lo negativo. Por eso, cuando hablamos en la clase pasada, vimos cómo en el tiempo de Noé, Dios decidió limpiar la tierra con el diluvio, porque la inclinación todo el tiempo de esas personas era hacia el mal y no podían dar para atrás. Entonces Él decidió talar a esa gente de la tierra a base del diluvio. Porque seguían hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal, y dar al seto y hacia el mal, y dar al seto hacia el mal. Y estuvo predicando montones de años. Y nadie se convirtió más que su familia, 8, y uno de ellos estaba contaminado. Pero entró en la barca. Entonces Dios determinó que esa gente, ya por la contaminación que tenía, que venimos hablando a través de los sentidos, no había remedio con ellos. Y Dios dijo, pues, el diluvio va. Luego de eso Dios se arrepiente y hace el arcoíris para decirle que nunca más volverá a hacerlo. Pero le da otra señal, escatológicamente, y vendrá a buscar mi pueblo. Pues esto es importante. Eso vamos a hablar después. Si nos da tiempo, vamos a ver. O sea que todo lo que toca el alma, toca tu cuerpo. Por lo tanto, afecta tu imaginación o pensamiento. Y al tocar tu imaginación o pensamiento, gobernará tu vida. Porque nosotros somos, como dice el proverbista. ¿Cómo dice el proverbista? Vamos, de memoria, vamos. ¿Cómo es? Pues como él piensa, tal es él. Quiero que se queden con ese concepto. Ese concepto es bien importante y lo dice el Proverbio 23:7. 23:7. Pues había usado otro, pero lo cambié a 23:7. Ok, lo pueden ver. Fíjense que esto, le estoy explicando este mecanismo, le estoy explicando lo de los sentidos. Ahora quiero hablarle de 3 conceptos fundamentales que usted mismo se va a hacer una autorreflexión de lo que estamos hablando. Miren lo que es el miedo, el prejuicio y la rebelión. Fíjense que son emociones que están en función de nosotros y aún siendo creyentes, esas funciones son obstruidas. ¿Por qué? Porque si tú vas a ver en la profundidad por qué tú tienes miedo,
te das cuenta que el miedo es inexistencial y es creado para perturbación. Es fuerte, ¿verdad? Explique esto y lógicamente, ¿cómo usted le va a tener miedo a un lagartijito que no le va a hacer ningún daño y le brinca en el pelo y se vuelve loco? Ahí está. Pues vamos a hablar. Es fobia, eso es un miedo fuerte. Ese es un buen ejemplo. Ya no te digo una cucaracha porque da asco, pero bueno. Pero por lo menos vamos a hablar del lagartijito. Cuando usted analiza bien en la profundidad el lagartijo y por qué le tiene miedo, es porque de alguna forma esos sentidos han sido obstruidos y han hecho daño y grabaron dentro de su memoria un error evaluativo que produjo un miedo intenso. ¡Wow! Y eso domina todo mi ser. Como una cosa tan chiquita que se hace así y se muere, te va a dominar. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, usted analiza y dice, yo tengo que trabajar con esto, pero nadie trabaja con eso. ¿Sabe que eso es un impedimento para que usted siga creciendo y lo use el enemigo para cuando usted esté más metido con Dios, ponga el lagartijito ahí y usted deje de orar? Cosa tan sencilla como es. O venga la imagen del lagartijo y usted deja de orar porque se perturbó porque algo pasó. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que Dios quiere que nosotros descubramos estas cosas para que nuestros sentidos sean saneados, sean limpiados. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y es sencillo. ¿Usted sabe cómo se cura eso? No se cura con ningún medicamento. Se cura mirando los lagartijos de lejos, de cerca, de cerca, de cerca, hasta que usted llegue el momento que dice, ¿verdad? Esto es una tontería. Pero necesita entrar usted en el proceso y presentárselo a Dios. Cuando usted tiene ese problema y usted se acerca al lagartijo, empieza a sudar, se le paran los pelos. Empieza el cuerpo a somatizar el miedo. Pero precisamente ahí es que se va a curar, porque por donde mismo entró el dolor, por ahí mismo se tiene que ir. ¿Me está entendiendo? Y usted no necesita un psiquiatra para eso. Usted lo que necesita es trabajar con el Dios poderoso que está en usted para vencer esos miedos. ¿Por qué es importante el miedo? Mire, nosotros estamos viviendo ahora mismo una pandemia. Y es un bioterrorismo lo que estamos viviendo. Ese bioterrorismo es producto del miedo engendrado que el enemigo ha querido poner, y como él sabe que eso es una debilidad, ha podido penetrar en la vida del 99% de las personas. ¿Y por qué eso es así? Porque el 99% de las personas no han trabajado los miedos que tienen dentro de su ser interior. Y eso es algo que nos toca individualmente a cada uno. A cada uno de nosotros. Porque todos, de alguna manera, tenemos miedo a algo. ¿Por qué tenemos miedo a algo de alguna manera? Porque no conocíamos el miedo cuando éramos chiquitos, pero nuestros padres nos enseñaron a tenerle miedo. Y eso es, de alguna manera, traslocó la realidad de un miedo que es puesto por Dios en nosotros para guardarnos de las cosas malas. Se traduce en cosas incorrectas, como tenerle miedo a un insecto. ¿Se da cuenta? Ese miedo nosotros tenemos que trabajar, porque hay gente que ve una aguja y se cae al piso y se desmaya. ¿Y por qué pasa eso? Porque relaciona eso con el dolor de una inyección mal puesta en una nalga, de una penicilina de esas de antes de aceite. Y entonces lo relacionan con eso. Cuando nosotros superamos esas etapas, nos damos cuenta que la aguja no hace nada, nos puede salvar la vida. Pero en lo que nosotros entendemos eso correcto, lo visualizamos y lo procesamos, van a pasar una serie de eventos que nosotros tenemos que determinar, quererlos enfrentar para sacarlos para afuera. Pero está en nosotros. No hay psiquiatra, no hay pastillas, no hay médico, nadie. Eres tú con el Señor. ¿Lo vemos ahí? Entonces, el miedo es algo que nosotros lo tenemos que tener dominado para vencer todo obstáculo. Y si nosotros no decidimos hacerlo, nadie lo puede hacer por nosotros.
El miedo es una tendencia muy destructiva que niega el poder de Dios en nuestra vida. Les voy a explicar. Cuando nosotros enfrentamos los miedos de frente es porque le decimos, Señor, quítame este miedo, yo estoy aquí, enfréntame a él, porque yo voy a vencer el miedo en el nombre de Jesús. Si nosotros no pasemos eso como una práctica vivencial real, no podemos superar ninguna etapa de la vida, porque la vida todo el tiempo son retos que vamos a enfrentar para superarnos en todos los sentidos. Retos en los estudios, retos en los exámenes, retos en las reválidas, retos en el trabajo, todos son retos. ¿Por qué usted cree que Dios creó ese sistema? Para que dependamos de Él y los miedos fueran echados fuera en el nombre de Jesús. Entonces, el enemigo sabe estas cosas y usted ve que ellos cuando hacen un alarde de los satanistas de algo, se pasan exhibiéndose y la gente se queda, porque se quedan paralizados, porque el miedo los domina. Cuando tú tienes dominio completo de lo que es Dios en tu vida, dice que el miedo, el amor de Cristo echa fuera todo temor y el miedo no tiene lugar en la vida del creyente. Esto es un proceso. No le digo que va a cambiar de la porita, pero es un proceso que la iglesia lo tiene que hacer. Porque la iglesia se ha dejado comer los dulces por el miedo del bioterrorismo. Por eso Dios me ha traído estos temas. Y por eso Él dice que lo que va a haber es un remanente, porque no trabajan con los miedos y se dejan dominar. ¿Tienen duda o estamos claros aquí? ¿Voy muy rápido o estamos bien? Estamos bien, vamos para adelante. Otra parte, otra emoción que el Señor me trajo fue el prejuicio. El prejuicio es algo que impide mucho el crecer en la fe. ¿Por qué? Porque el prejuicio es un juicio anticipado antes de que ocurra. Y esa anticipación, que es un prejuicio, está basado en un fantasma que no existe más que en tu mente. ¿Lo ven o no? Esas ideas del pasado crean un concepto equivocado y se manifiesta somáticamente, es decir, en el cuerpo con una acción. Y crea un prejuicio y ya cerraste la ventanilla del aprendizaje porque el prejuicio no dejó que viera la realidad. O sea, te quedaste en la fantasía. No, porque yo vi y ya entendí que eso es así, lo diste por entendido y lo que viste, creíste en la mentira y te quedaste con la mentira. Y no era la verdad. ¿Lo ven? El prejuicio es algo muy importante en el creyente que no exista, sino que haya el juicio y el juicio es el juicio de Dios. No es un juicio que te juzga, el juicio es una evaluación de una verdad conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el juicio de Dios. La gente que el juicio puede enjuiciarte que eres culpable, que eres malo, que eres pecador. Eso no es lo que estoy hablando. Y eso no tiene nada que ver con el juicio de Dios. Sí, hay un juicio determinado, el gran juicio del trono blanco, el tribunal del trono blanco, pero eso es otra cosa. Yo le estoy hablando del prejuicio que evita que usted pueda conocer la verdad de Dios, porque se anticipa usted haciendo un juicio de una realidad que es inexistencial, que es una fantasía. Eso es un prejuicio. Los prejuicios en la gente de Cristo no deben existir. No deben existir. ¿Y por qué? Porque nadie puede prejuzgar una condición sino solo Dios. Cada vez que tú tienes un prejuicio, lo que te está lleno es de miedo y de malos principios establecidos y carentes de una verdad absoluta que es Dios. Fuerte, ¿verdad? ¿Está fuerte o está bien así? Amén. Lo que pasa es que en el fondo todos venimos de hogares disfuncionales. Todos venimos de crianzas disfuncionales. Entonces tenemos que limpiar el lastre de las cosas del pasado para que Dios pueda instalar los nuevos. Como yo siempre les digo, si tú tienes una gaveta llena de porquería y compraste algo nuevo, lo tienes que guardar,
no te permite guardar esas cosas nuevas porque la gaveta está llena de porquería. Hay que quitarla. Siempre le digo ese concepto que es más fácil de entender. Y eso pasa con los prejuicios. Con permiso. Sí, Un prejuicio puede ser un ejemplo, ¿verdad? sí. Que uno pueda pensar que el Señor no nos puede perdonar algún tipo de pecado. A eso iba. Muy bien. Muy bien, voy a darte, pastora. Que básicamente es el demonio que te está tratando de Exactamente. alejar del Señor. Puede ser un prejuicio eso. Sí, muy bueno el tema. No le iba a tocar todavía, pero vamos a tocarlo ya que ya lo trajo. Una de las cosas que evita el crecimiento en el creyente es que no se sienta merecedor de todas las bendiciones. Ay, pero yo tengo esta enfermedad, pero yo me mereceré que Dios me sane. Yo no sé, quizás. Y usted dice, ¿de dónde sale el concepto de que tú no te mereces que Dios te sane? De un prejuicio. No, pero es que yo me porté tan mal y ella se murió y ahora quedo yo aquí y yo no sé si Dios me perdonó. Es un prejuicio. Porque dice la palabra que todos los pecados fueron perdonados, echados al fondo del mar y jamás nunca se acordó. Y si tú recibiste esa palabra, ¿cómo es posible que tú vuelvas al prejuicio de que si yo me merezco el perdón? Te está engañando el diablo. Tienes que saber que el diablo está trabajando con tu mente y te está dominando la mente para que no puedas crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú entiendes eso, tú dices, pero qué tonto he sido. Voy allá, me como al altar y Señor, aquí estoy, sáname, sáname, líbrame. Y lo pide sin miedo. Ay, no, pero es que me están mirando y va Hernán y tú sabes, y ese tipo con esa rubia ahí, tú sabes. Y empieza el prejuicio. Todo eso es prejuicio, ignorancia, fantasmas que crean tu mente, que te hacen ser orgulloso y detrás de eso lo que hay es un prejuicio, basado en miedo. ¿Lo ven? No creo en psicología, yo creo en teología, ¿sabes? No estoy en psicología, teología. ¿Lo ven? No hay pregunta, está demasiado claro. Seguimos. Tercera emoción importante que el Señor trajo a colación fue la rebelión. La rebelión es algo oculto dentro de muchas personas y usted se tiene que autoexaminar cuando Dios le manda a hacer algo y dice, yo no quiero hacer eso. Yo tengo miedo de eso. Yo no me atrevo a hacer eso. Eso es rebelión profunda. ¿Por qué hay rebelión? Porque usted tiene una frustración de su vida en los acontecimientos generales que usted no los ha procesado. Al no procesarlo, se siente incapacitado porque ha puesto una traba ya para no superarlo. Y usted mismo se tranca. La misma persona se cierra esa oportunidad. Entonces prefiere criticar, pero no hacer. Hablar del otro, pero no hacer. Decir que mal lo hizo aquel, pero no hacerlo él. ¿Por qué? Porque en el fondo es una frustración profunda que no ha trabajado en su vida y no lo deja crecer. ¿Lo ven? Y eso es muy frecuente. Cuando usted se enfrente a eso, diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que Dios me diga. Yo no sé cómo hacerlo, pastor. Y yo digo, ahora es que tú lo vas a hacer bien cuando no sabes cómo hacerlo. Porque ahora es que Dios se mete contigo. Ah, pero yo no sé qué me voy a parar y yo voy a decir. Y yo no voy a... Tú no tienes que saber nada, que lo tienes que saber es Dios. Ahora métete con Dios y Dios te va a revelar su palabra. Lee la palabra, nútrete de la palabra y la palabra bajará de lo alto del cielo para decir lo que Dios quiere que tú digas. Pero cuando la persona está en rebelión y lo niega, yo no estoy en rebelión, se niega a hacer las cosas. En el fondo está negando a servirle a su creador. Rebelión. Hay muchas cosas de rebelión. Y la gente lo confunde. Y dice, no, eso no es rebelión. En profundidad tiene una rebelión. ¿Sabe contra qué? A veces contra los padres, contra las madres, contra los exmaridos, esposas. Y tienen esa rebelión profunda guardada, no la superan y entonces se manifiestan en no querer hacer las cosas. Yo no voy a la iglesia, yo no voy a hacer aquello, yo no voy a hacer lo otro, no voy a leer la palabra. Realmente está en rebelión. ¿Quién es el representante de la rebelión? El diablo, Satanás.
Dígalo, pastora. Querer hacer las cosas como uno quiere y no como Dios quiere. Como la carne quiere y no como Dios dice que hay que hacerla. Eso es rebelión. En la profundidad. Lo que pasa es que no la identifican. Y no la identifican porque no han procesado todos los eventos de su vida y eso sigue operando subterfugiadamente hasta que logra tener un efecto contrario a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Lo ven? Ese tema es bien amplísimo. No tenemos tiempo para discutirlo todo, pero quiero que usted se lleve el concepto básico para que usted pueda identificarse usted mismo dentro de su profundidad, usted y el Señor. Y usted puede identificar esas tres emociones que evitan que el crecimiento se siga desarrollando conforme a la voluntad de Dios. Y esto no lo va a dejar crecer si usted no trabaja estos eventos. Por lo tanto, hay que limpiar la imaginación del pasado constantemente. La imaginación del pasado es la mente. Nuestra mente tiene que ser limpiada diariamente. Si nosotros no limpiáramos las vías respiratorias diariamente, llega el momento que nos obstruimos del polvo que respiramos y no respiramos. Entonces Dios crea un mecanismo diario de limpieza conforme a 3 partes en el día, 7, 7 y 7. Y por eso usted ve que a veces usted tiene que respirar un poquito más fuerte y tose y sigue respirando normalmente, es porque va limpiando todos los sistemas. Así como limpia el respiratorio, también tiene que limpiar nuestra mente. Pero la mente nos toca a nosotros. Y esto es bien importante que lo practiquemos, porque si no limpiamos nuestra mente diario, vamos a estar contaminados. ¿Y por qué esto es importante que nosotros lo entendamos? Porque nosotros somos producto del pensamiento. Nosotros somos lo que somos por lo que pensamos y hacemos lo que hacemos por lo que hemos creído. Y lo que hemos creído es lo que pensamos. Bien, otro concepto claro que tenemos que tener son 3 partes bien importantes que les voy a explicar en el tiempo que nos queda. Vamos a ver. La mente contiene la imagen, quiere decir el pensamiento que expresa uno o varios pensamientos. La mente. Nuestra mente contiene la imagen que expresa uno o varios pensamientos. Cuando usted piensa una cosa, después piensa otra, y que si hago esto me sale lo otro, si no me hago esto, pues entonces veo esto y esto no lo había visto. O sea que tiene varios conceptos a la misma vez en un pensamiento. Ese es un primer artículo que quiero que usted analice. Segundo importante, son 3. El alma contiene la imagen que expresa lo que está en su mente. Quiere decir, nuestras emociones están relacionadas con lo que pensamos. Si usted un perro lo mordió de una raza determinada y usted vuelve a ver ese perro de esa raza determinada en un sitio, usted va a creer que lo va a morder. Eso es automático. Porque usted relaciona el pensamiento con el hecho y lo hace un concepto. Porque la estructura del pensamiento determina la función. ¿Lo ven? Esto es a nivel espiritual de una dimensión energética profunda. Y ahí es que Dios trabaja con nosotros. ¿Lo pueden ver? El alma contiene la imagen que expresa lo que está en tu mente. Lo que está en tu mente. Tercero, la vida contiene la imagen que está en el alma. La vida contiene la imagen que está en el alma, en la mente, en los pensamientos, y finalmente en la imaginación. Por eso es que hay que parecerse cada vez más a Cristo. Ahí voy. Entonces, Dios utiliza estos 3 principios, como volvemos a los 3, Dios está en los 3, Padre y Espíritu Santo en todo. Estos 3 principios para formar la imagen del Creador en nosotros. ¿Lo pueden visualizar?
Si nosotros entonces analizamos todo esto, nos damos cuenta que todo lo que es negativo lo tenemos que procesar para que Él limpie todos esos recuerdos del pasado y nosotros podamos recrear la imagen original que fue perdida y dañada en el huerto de Edén. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Lo ven? Voy a dar un ejemplo. Vamos a usar los ejemplos, que con los ejemplos yo sé que lo van a entender mejor. ¿Cuántas personas creyentes se preocupan por lo que piensan de Él? Mucho. Y ahora analice esto. ¿Usted cree que eso es correcto, que yo me preocupe por lo que yo dije, lo que pueda pensar el otro? No es correcto. Pero mucha gente le preocupa eso. Entonces vemos que hay gente que utiliza los púlpitos, no hablan del pecado y hablan más que de cosas buenas, tienen iglesias llenas, pero la iglesia está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque no enfrentaron la realidad de algo que tienen que conocer para que sean libertados y sanados. Y no son sanos ni libertados, siguen atados, pero los tienen muertos. ¿Entienden el concepto? Y eso es lo que está pasando con las iglesias hoy en día en Puerto Rico. Otro ejemplo. Estás ansioso por lo que piensan los otros de ti. Esa ansiedad realmente debería de existir en nosotros. No. Nosotros tenemos, alguien dijo le resbala. Claro, debería de resbalarnos eso. Sí. Debería de resbalarnos porque es un prejuicio anticipado a algo que no te corresponde tener. Y ahí es donde el enemigo domina nuestro ser y no nos deja crecer. Por eso usted ve que hay gente que son muy calladas y no hablan, y hay otros que hablan demasiado. Hay los dos extremos. Porque hay otros que hablan para sentirse libres y hay otros que se callan porque tienen miedo. O sea, los dos extremos. Y los dos extremos, pues, obviamente no son de Dios. Pero quiero que usted analice esto. Otro ejemplo que le va a ayudar a visualizar esto es, tienes miedo de que piensen mal de ti. Y eso usted lo ve bien frecuentemente. Ay, yo no digo esto porque van a pensar mal de ti, que van a pensar mal de mí. No. Si Dios te lo dio y te dijo que lo hicieras así, ¿por qué te da miedo decir lo que Dios te dijo que hicieras? Porque van a pensar mal de ti y alguno de ellos te sostiene a ti o a ti te sostiene Dios. ¿Alguno de ellos te bendice a ti o a ti te bendice Dios? ¿Me das cuenta? Y entonces vivimos bajo un manto equivocado creyendo que estamos bien. Y la realidad es que no estamos bien delante de Dios y no podemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos porque estamos con esos problemas que tenemos que limpiar en nuestra vida. Por lo tanto, nuestro pensamiento está sucio. Por eso es que cada día tenemos que nutrirnos de la palabra y limpiar el pensamiento con la palabra, con la palabra, con la palabra, y otra vez con la palabra, y de nuevo con la palabra, y otra vez la palabra. Llega el momento tal que tú conoces también la palabra, que tú funcionas como dice la palabra. Entonces ya no tienes miedo y caminas conforme a la voluntad de Dios. Otro ejemplo, estás deprimido por lo que piensan los demás. El ay bendito y la pena. ¿Tú sabes dónde sale eso? Del mismo infierno para tu vida y de las experiencias negativas del pasado que te doblegan ante la autoridad de Cristo. ¿Qué pasa con esto? Hay gente que utiliza esto para cuartelar muchas vidas en las iglesias y no proclaman la libertad de Cristo en ellos. A Dios rendirán cuenta. Porque eso no es de Dios. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Dios quiere una iglesia en libertad, en pleno gozo, que le adore en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores son los que Él viene a buscar. Si la iglesia no está cultivando este estilo de vida cristocéntrico, no está haciendo lo que Dios manda que haya que hacer. Se sale del contexto. Está viviendo una conducta humanística legalizada y llena de religiosidad. Y Dios no está en el evento. ¿Sí? Equivocadas, motivaciones equivocadas. Les voy a dar un ejemplo a Guido. Adelante.
Adelante, Guido. Pastor, para mí esto no es fácil, ¿verdad? No, pero hay que Porque sacarlo. Llevo desde que empezó, como que un temor. Yo hablo que me canso de hablar y puedo hablar con todo el mundo, pero el preguntar me encierra. Pues vamos a romper me con lleva, eso. ¿ok? Pregunte ahora mismo. Ok. Gracias. Un aplauso. Lo rompió. ¿Sabes? Cuando usted empezó a hablar sobre el cerebro, dijo que en una de las partes estaba la parte musical. Sí. ¿Verdad? Ok. Yo había hablado Cámbialo, con usted. pónselo allá. Yo había hablado con usted hace mucho tiempo de lo que me estaba pasando por las mañanas. Ponte el musical para que él lo vea. De lo que me pasaba por las mañanas, que era que me levantaba adorando mi cabeza y eso era canta y Qué canta y rico, canta y es canta bueno. y canta, que no podía parar. Y llegaba a hacer el trabajo y me ponía a hacer las cosas y se acuerda de lo que yo le explicaba, que le decía, oye, ya, o sea, no puedo, tengo que concentrarme. Y seguía canta y canta y canta y canta y canta. Eso es, o es que está ahí la música o eso es espiritual. Voy a explicar. Fíjate ahí, no te apures. Fíjate ahí. Cuando Dios pone un cántico de alabanza en nosotros, y yo por las noches pido que mientras dormamos nuestro espíritu y nuestra alma estén en cánticos de alabanza y nos levantemos en adoración, el propósito de esto es que mientras alabamos hay una paz genuina en nuestro ser, que no importa lo que tú estés pasando o las circunstancias que estén pasando alrededor, la paz queda instalada. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros permitimos que ese disco, tremenda pregunta, se instale, y bueno, qué bueno que te pasa eso, porque es una bendición suprema, lo voy a explicar ahora. Cuando tú permites que ese disco de alabanza continuamente esté en nuestro ser interior, todas las cosas entran en armonía. Te voy a explicar. Tú estás en alabanza, ¿verdad? En tu ser interior, tú llegas al trabajo y hay un revolú, automáticamente todo empieza a bajar, todo se empieza a poner en orden, porque hasta el diablo se tiene que someter a la voluntad de Dios. Y esa es la ventaja de estar en ese cántico. Yo hacerlo de verdad porque eso lo hace Dios. Por eso es importante, y mi oración de noche es esa, y la hago aquí, la hago en mi casa, y la repito con mi esposa, no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú logras hacer eso, tú continuamente estás en paz, y cuando viene la situación tú tienes la respuesta correcta sin pensarlo dos veces, porque Dios la pone. Y es una práctica que vivencial cada uno de nosotros lo debería de tener, porque es necesario. Muy buena pregunta, tremendo, excelente. Ajá. Es que estamos grabando y queremos que otros escuchen esto y sean bendecidos. Cuando sueño con alabanzas, estoy dormida y estoy cantando y estoy soñando con alabanzas. Qué rico. Y al despertar estoy todo el día pensando en la misma canción. La tengo ahí, Excelente. ahí. Ella es una adoradora, ustedes no lo saben. Ponte de pie para que te vean. Ella se llama Leslie. Leslie alemán, pero habla español, ¿sabes? Ya pronto la veremos adorando también al Señor. Claro que sí. Bueno, son las 9. Me quedé en unos ejemplos que quería traerle a ustedes. Vamos a dejarlo ahí y lo continuamos porque quiero terminarlo. Paleo. Antes de que pasemos, una de las cosas, yo pienso, y me corrige si estoy mal, que lo que acaba de decir Guido y lo que acaba de decir Leslie, es básicamente que eso es una de las herramientas de renovar nuestra mente a través de la adoración. Es una de las herramientas poderosas en la cual renovamos nuestra mente adorando a Dios. Claro que sí. Y la podemos usar en medio de la situación, del problema. Dice, yo la alabo y me gozo. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que Israel, cada vez que Dios lo ponía en victoria contra un pueblo de guerra, decía, alábame. Y mandaba el grupo de alabanza al frente. Porque la alabanza destruye las tinieblas. Bien, Luz Pedraza me pregunta aquí, ¿el prejuicio va de la mano con el orgullo? Claro que sí. Buena pregunta, la voy a contestar con todo el minuto que me queda. El prejuicio es un juicio anticipado
que está mediado por el miedo y se sustenta con el orgullo, porque la persona se cuestiona el qué dirán, cómo yo me veo, qué hablarán de mí. Y en la profundidad, si a usted le preocupa eso, es porque usted se está preocupando de su propia imagen y no la imagen de su creador. Por eso es orgullo. Tremenda pregunta. Pero usted, para perder el miedo, necesita hacer el depósito de Dios en su vida para que Él se glorifique y el miedo desaparece. Así que el prejuicio va de la mano con el orgullo, como me preguntó aquí Luz. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar y orar? No, estamos ready. ¿Alguien que necesita oración por alguna situación? Pues aquellos que están por internet, los veo Dios mediante el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos hablando de otro tema interesantísimo. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo domingo. Hasta luego.